Ser la relatora. Mari Carmen, mi tocaya, tuvo que salir un momento porque tenía una situación que resolver. Y bueno, estuvimos primero pues conociendo quiénes somos. Y pues las tres nos denominamos mujeres académicas que desarrollan investigación educativa, que imparten docencia, que atienden a sus familias, que una de ellas tiene muchas actividades en distintos lugares, con gran diversidad. Nuestro trabajo lo desarrollamos en educación media superior, algunas, y en superior, otras, en la modalidad virtual y presencial, y desde luego en el marco de esta nueva normalidad educativa que generó la COVID-19. Y desde antes, pues tenemos experiencia las tres en educación a distancia, ¿no? En educación en línea. Y pensamos que justo fue a partir de marzo del 2020, que por supuesto pues tuvimos una, decimos, clara línea divisoria entre el antes y después, y pensamos que hubo cambios, transformaciones aceleradas. Pues no podemos imaginar ahora a cabalidad cómo ha sido todo. Y bueno, pero lo que sí tenemos claro es que es necesario analizar. Que la pandemia nos obligó a aplicar métodos y soluciones que nos llevó a pues repensar como lo dice pues el propio texto del seminario. Entre los elementos que abordó la doctora de Alba, menciona la crisis estructural generalizada, que ha caracterizado, por supuesto, los últimos años de la década del siglo XX, y que en estos momentos de coyuntura por la pandemia, pues pensamos que continúa mostrando la necesidad de identificar esos aspectos de la crisis. Y para nosotros precisamente la problematización es pues para qué tipo de sociedad estamos trabajando o vamos a preparar nuestro trabajo. Desde la lectura de Badiou pensamos que es un elemento importante del recorte de la realidad. Ya se habla de la nueva normalidad, donde finalmente también vemos que hay desorden, nuevos intentos de ordenar el rumbo de la sociedad, y nuestros intereses los centramos en tres cuestionamientos. Uno, que tiene que ver con el proceso de formación docente permanente, ya que la pandemia hizo visible la necesidad imperiosa de formarnos en competencias digitales docentes. Pensamos que por ello es pertinente rememorar pues la noción de currículum de Sacristán Jimeno, ¿no? Pensando el currículum para alcanzar los cambios en el ámbito educativo. Por otro lado, también consideramos otro interés muy particular, que es el análisis del papel del currículum formal y la resignificación en el contexto de la pandemia. Y aquí también, además de ver esta parte del currículum formal, decimos nosotros que de pronto se trasladó de un proyecto pensado para la presencialidad, se llevó a una mediación tecnológica, y por tanto pues hubo necesidad de nuevas estrategias, nuevas prácticas que gestionaran pues el currículum, y en ese proceso pues hubo adecuaciones, hubo intentos, hubo innovaciones, etc.
Y otro punto de interés es que se puede y pudo apreciar el uso instrumental de la tecnología educativa para resolver la práctica docente en la educación denominada como emergente. Nosotros no hemos llegado a una pregunta, sino estuvimos como bordando por ahí los intereses de cada una y luego buscar el punto de articulación que nos permita pues empezar a reflexionar, a estudiar y a escribir sobre ello. No sé si mis compañeras quisieran agregar algo. Muy bien, muy cumplida en 5 minutos. Gracias por el tiempo asignado. Ya ven que sí se puede. Es muy importante que ustedes, tú ya lo sabes, Carmen, que en equipo se formen un chat de equipo para que continúen sus reenvíos, sus comunicaciones, sus avances. Este trabajo que hoy inician por equipos, acuérdense que va a culminar con su ponencia colectiva para el foro de participación, porque ustedes también van a ser expositores invitados, participantes. Entonces, lo que ustedes puedan crear empezó hoy y es muy importante que fluya su comunicación entre ustedes para que vayan avanzando en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. Yo nada más subrayo que este equipo me llama la atención 2 cosas. No puedo comentar todo hasta el final, pero sí la recuperación de la categoría crisis estructural generalizada de Alicia de Alba. Y me llamó mucha la atención, dice, no podemos imaginar a cabalidad todo. Entonces ahí está jugando la imaginación, el imaginario que tiene que avanzar. No comento más. Bueno, pues muchas gracias, Carmen y equipo. Muy buen trabajo. Vámonos con el siguiente equipo, que es el número... miren, el 1. Equipo 1. Salieron los extremos el 10, ahora nos vamos con el 1. ¿Quiénes integran el equipo 1, por favor? ¿Y quién es la relatora o el relator del equipo 1? ¿Quién dice yo del equipo 1? Que está integrado por... Yo. Muy bien, Elizabeth Copado. Bueno, ya sabes cómo es la dinámica, Elizabeth. Sí, muchas gracias. Mis compañeras que integramos este equipo es Denise, Heidi, Marcela Díaz, Diana García y Marcela Reyes. Marcela Reyes no llegó a la sesión. No sé si les vamos a escribir a los que faltaron, porque faltó como la 4ª parte del grupo, casi la 4ª parte, pero nosotras nos encargamos de decirles que qué onda, ¿no? Para que no les les retrase el trabajo de los equipos. Y si pues, no, los equipos así se quedan. Pues adelante. Nosotros nos presentamos de dónde somos, de qué nivel estamos trabajando. Estamos de todos los niveles, somos de todos los niveles. Y pues congeniamos en el tema de sobreevaluación del aprendizaje, y pues estructuramos una propuesta más o menos sobre una ponencia para investigar sobre el trabajo docente en esta. Sí utilizamos la categoría post pandemia tachado así característica. Y pensamos como en entrevistas semiestructuradas, cada uno de nuestros niveles donde estamos. Y también, también armamos un proceso alterno para trabajar, pues, como esto que nos comenta, doctora. Estamos planeando una sesión en 2 semanas, ya con unas tareas específicas para avanzar y pues sería esto, las compañeras expresan, por aquí nuestra compañera Marcela Díaz, ella expresa esta parte de ella quiere utilizar como esta técnica narrativa y estamos de acuerdo nosotros también. Y nos gusta la propuesta y pues ahí estamos trabajando.
Ah, pues Eso muy sería. ¿Algo más interesante. que quieran decir mis compañeras? A ver, ¿qué quieren agregar? Lo de la territorialidad, esta categoría territorial, Sí, cierto, porque perdón. habemos de México y de Argentina. Ah, el territorio como categoría y la territorialidad, si entiendo bien, ok, hay participantes, pues claro, el territorio no como espacio físico solamente, supongo, sino como un espacio que se construye. Bueno, muy bien. Ahí a lo mejor les sirve la ponencia y la mesa del semestre antepasado, me parece. Antepasado, sí. Cuando tuvimos los distintos trabajos de los compañeros. Ajá. Escríbenos, Denise y equipo, y les hacemos llegar la ponencia que se trataba de eso, de territorialidad y desterritorialización, algo así. Por ahí muy interesante. Yo la puedo buscar. Tú búscalo. Tú búscalo y ya la comparto. Sí, muy buen material. Bueno, pues miren, ¿alguien más del equipo? Compañeras. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, habíamos, digamos, fue, digamos, un trabajo de consenso muy, digamos, conversado por el hecho de que, digamos, al ser de varios niveles, diferentes niveles y también de diferentes países, pero vimos oportuno que la evaluación, digamos, como temática transversal, ¿no? A estos niveles, que a todas nos interesen y que nos sirvan, que podamos contar de nuestra propia experiencia y de las voces también de los profesores. Muy bien. Pues qué bueno, Marcela, qué equipo tan interesante que va a acercarse el sur y México y alguien más, y que van a utilizar esta categoría de territorio. Sí, ya hay equipos que han avanzado en esta temática utilizando la categoría de territorio y otras más en relación a la misma. Y qué bueno que Elizabeth ya conoce más o menos esa ponencia y la puede recuperar para que sea un material a ver si les orienta, porque ya se ha trabajado el tema. Me llama mucho la atención que hayan retomado esta idea del seminario del post barrado o tachado, y ya nos contarán cómo ustedes resignifican esta intencionalidad que enmarca el seminario, ¿no? Pues su voz va a ser muy interesante. Veo que alcanzaron en cosas más de organización y de conocerse, de eso se trata, ¿no? Y que no se desapegan del seminario, pues toman la intencionalidad del pensarnos en la post-pandemia, pero tachada, porque la pandemia no ha pasado. ¿Qué significa ese post-tachado? Muy interesante, muchas felicidades. Se les agradece y suena interesante su ponencia que van a ir construyendo durante el semestre, van a hacer una encuesta, una técnica de narrativa, pues suena interesante. Organícense como equipo, háganse su chat de equipo y vayan avanzando. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias en el tiempo exacto, incluidos mis comentarios. Digo, Rita y Ana, si quieren así de comentario rápido de cada equipo, lo pueden hacer, interrúmpanme con toda confianza. Ahora, vámonos al siguiente equipo. Aquí está la fichita que le toca al equipo 6. ¿Quién es el equipo 6? ¿Quiénes lo conforman, Ana? ¿Y qué temática es del equipo 6? El equipo 6, currículum latinoamericano de colonialidad y comunalidad. Vero, Luna, Yulma, creo que fueron las dos que estuvieron porque los otros 3 integrantes no asistieron. No estuvieron. Bueno, vamos a escribirles a quienes no estuvieron para preguntarles si van a poder participando porque no pueden retrasar el trabajo de sus compañeros de equipo. Se los vamos a explicar. Seguramente tendrán razones por las cuales no pudieron estar, son 3. Pero platíquenos, Vero, ¿y quién está? Yulma. Yulma, ¿qué lograron, Vero y Yulma? Bueno, pues hoy me tocó hablar a mí. A ver, Vero. Bueno, pues
estuvimos esperando, ¿no? Un buen rato a ver si algún otro compañero o compañera se sumaba. Y mientras tanto, pues fuimos platicándonos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Y bueno, nos dimos cuenta que ya los compañeros no iban a llegar. Entonces, el ejercicio que nos planteamos para esta sesión, dado que pues falta más de la mitad del equipo y no podemos tomar, digamos, decisiones ya como tal de un tema, ¿no? O un aspecto particular para trabajar de acuerdo con el título que se propone, pues lo que hicimos más bien fue como ir compartiendo experiencias y de ir vinculando con los conceptos que hemos ido trabajando en estas 2 sesiones. Entonces, bueno, un primer, digamos, interés común que tenemos en Yulma y yo es el interés con el trabajo en los pueblos y comunidades. Perdón, ¿se está grabando, Daniel? Perdón. Sí, se está grabando. Sí, gracias, perdón. Síguele, sí, lo está grabando, Ana. Sí, gracias. Bueno, gracias. Perdón. Bueno, un primer interés y otro interés que compartimos es el de pensar el currículum, ¿no? Desde la realidad de los y las docentes de estas comunidades y pueblos indígenas. Entonces, bueno, Yulma compartió su experiencia como docente de educación básica en Chiapas. Ella es parte del pueblo indígena Chol, aunque ella ejerce la docencia con celtales y tzotziles, ¿no? Entonces, desde ahí estuvimos pensando un poco esto de cómo, pues cómo se trabaja, ¿no? Con niños que son de pueblos indígenas distintos a los de ella, entre ellos, ¿no? Y bueno, no se comparte el código lingüístico. Entonces, eso nos llevó como a una primera reflexión que compartía Yulma, ¿no? Que decía, bueno, es que sí se habla mucho de interculturalidad, pero los docentes y las docentes siempre preguntan, bueno, ¿yo cómo lo aplico? Porque suena muy bien, pero ¿cómo lo trabajo? Entonces, eso es, digamos, complicado en el sentido de que se piensa más bien la interculturalidad como un discurso, pero que para muchos está de cierta manera vacío, ¿no? Porque no saben cómo trabajarlo ya en el aula tal. Y bueno, también algo que reconocíamos es que justo, ¿no? La globalización ha impactado tanto y ha contribuido tanto a la constitución de subjetividades que hay algo que reconocemos como una negación, digámoslo así, de lo indígena, ¿no? Que está potencializado justo por esos procesos de globalización, en donde, bueno, Yulma decía que ha identificado muchas expectativas de vida que ya no tienen nada que ver, digamos, con la cultura, ¿no? Ni con el trabajo en campo, sino que ya las expectativas de vida son distintas y que en ese sentido, bueno, reconocíamos justo la necesidad de realizar una lectura de la realidad, porque además esto de la negación, digamos, de la identidad también tiene que ver con un pasado, ¿no? Y que justo ahí cobra sentido el concepto que trabaja Semmelman de historicidad, como para reconocer el pasado, para entonces ahora sí pensar el futuro, ¿no? O un presente utópico. Y bueno, otra cosa de la que hablábamos es que, bueno, yo a partir de lo que contaba de su experiencia, las dos logramos identificar que hay una diferencia importante, ¿no? Entre lo que ocurre en la realidad de los pueblos y comunidades indígenas y cómo se habla, ¿no? En la academia de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ella decía, y me parecía muy interesante, que a veces parece que el rescate de lo indígena se quiere hacer desde la academia y en realidad no desde los pueblos y comunidades, porque además ya están pues justo atravesados por muchos otros procesos, ¿no? Que se van dando, como el narcotráfico, como la violencia, la migración, las expectativas de vida, etcétera. Entonces, eso me parecía muy importante y yo le preguntaba, ¿no? Que ella cómo trabaja esto de la interculturalidad, ¿no? Cómo logra el trabajo con los niños y me parece muy interesante lo que ella dice,
que es a través de la disposición a la escucha y la disposición para aprender, ¿no? Y que entonces se da algo así como un coaprendizaje a partir del cual se puede ir generando una conciencia de que todos somos importantes, ¿no? Eso como en primera instancia porque se da mucho la parte de las inseguridades, ¿no? O del bullying entre los niños o la discriminación. Y bueno, por otro lado, que todos estamos aprendiendo, siempre. Entonces, bueno, hacia el final coincidíamos en que para nosotros, o para nosotras dos al menos, es importante la recuperación de la voz de los y las docentes, de cómo están viviendo en realidad ellos el currículum desde los pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, ahorita en este momento ambas estamos pensando en Chiapas, pero habrá que ver qué dicen los compañeros. Y también hay como un interés, ¿no? En conocer o saber cómo se trabaja o cómo ellos trabajan esto del resguardo cultural, la identidad, ¿no? Bueno, algunos otros procesos de resistencia, más que denominarnos nosotros ya como tal interculturalidad y comunalidad, más bien escuchar a los profesores y las profesoras para entonces saber cómo está ocurriendo eso. Y bueno, en este momento eso es lo que hemos trabajado. Muchísimas gracias. Muy interesante, muy ambicioso, abren varios planos de análisis del tema. Yo nada más les sugiero acotar, no sé si Ana quiere hacer algún comentario al respecto, porque es un tema que ella domina. Está bien después. Muy bien, muy interesante, muy interesante, sobre todo porque están pensando no solo las categorías teóricas de estos dos ejes que hemos avanzado, sino cómo recuperan algunos rasgos categoriales, vamos a ver si así quedan, como categorías propias desde el referente empírico que van a retomar, ¿no? Entonces, nada más midan bien sus fuerzas para que desde tiempo lo que vayan a hacer o avancen hasta donde puedan avanzar, sería mi sugerencia. Muchas gracias, Verónica. Muy interesante, Verónica y Yulman, el trabajo que exponen. Bueno, pues nos vamos al siguiente equipo. Gracias, Vero. El siguiente equipo es el 8. Equipo 8. ¿Quién es su representante? Su relatora. Laura Bello y Verónica Daniela. Sí. Viene Laura. Muy bien. Sí, bueno, les compartimos aquí una serie de cosas que Laura tuvo a bien compartir sobre algunas cosas que se ha estado planteando y ya después las discutimos, las analizamos un poco y pensamos que puedan ser como, digamos, un primer acercamiento a lo que podríamos estar trabajando. Nos presentamos, vimos de dónde somos, vimos que tenemos intereses en común, que hemos estado trabajando educación ambiental desde hace mucho tiempo y algunas coincidencias que tienen que ver desde dónde estamos mirando la educación ambiental y cómo estamos visualizando la idea de lo que es la educación ambiental, ¿no? Entonces, aquí apuntamos que en el marco de la crisis socioambiental y a la luz de un nuevo orden mundial, cómo pensar la educación ambiental, ¿no? Y esto porque mencionamos, tanto Laura como yo, que hay una necesidad de revisar la pertinencia de los planteamientos de la educación ambiental a la luz de este nuevo orden mundial y a la luz de estas situaciones socioambientales que se están viviendo. Yo le mencionaba un poco el trabajo que tiene que ver con jóvenes, de cómo los jóvenes se están configurando ahora una situación que es distinta al trabajo de educación ambiental, pero también a cómo están viviendo la propia crisis socioambiental, que en décadas pasadas seguramente no tendrían o no tenían estas situaciones que ahora sí vemos como muy palpables, como muy, como ya demasiado naturales, ¿no? Como inundaciones, nevadas, lluvias torrenciales, o sea, esto sobre todo que sí se ve y sí se nota, que en décadas anteriores vivíamos, pero que va siendo cada vez más palpable y más visible y más vivido como una situación de vida para las personas que estamos cohabitando en este tiempo, ¿no? Y bueno, considerar para este cuestionamiento un poco los dispositivos teóricos.
La lectura de la realidad, ahí comentábamos un poco esto de desde dónde se puede estar mirando. Lo dado está contenido en una realidad teórica, lo dándose en lo que se va a leer para comprender la lectura de la realidad. Sociedad en movimiento. Necesitamos una forma de racionamiento entre la racionalidad que conjuga lo histórico y la posibilidad de la construcción de la conciencia, que es algo de lo que estuvimos analizando, discutiendo, esta idea de la lectura de la realidad desde distintas posturas, desde distintas disciplinas incluso, como se está viendo desde la sociología, desde incluso lo histórico, todo lo que se conjuga a partir de lo que se está viviendo de crisis socioambiental y la pertinencia o el cómo podemos empezar a pensar la educación ambiental en estos momentos. Y otra es el vínculo currículum-sociedad en el marco de la educación ambiental y la educación ambiental como un proyecto, que eso es algo que creo que compartimos, ¿no? La posibilidad de una educación ambiental como proyecto, considerando esta potencialidad, esta anticipación o esta utopía para futuro, como futuro, ¿no? Que lo hace viable, con posibilidad y con viabilidad, que son varios elementos que pueden dar marco a una educación ambiental como proyecto, pero que también se pueden ver enriquecidos y abrevados de algunas posturas o de algunas situaciones teóricas que tienen que ver con pensamiento complejo, con prospectiva, con racionalidad, con pensamiento complejo, que de alguna forma dan también una especie de cuerpo a lo que nos traería a nosotros, que es a visualizar ahora cómo podemos pensar la educación ambiental y enfocadas también en los espacios escolarizados. Laura está en un lado del sistema educativo y yo estoy en el otro. Yo estoy en preescolar, Laura está en el nivel superior, y entonces estamos como en el polo opuesto, ¿no? En un extremo. Pero que de alguna manera pues hay distintas pues coincidencias desde dónde estamos mirando la educación ambiental, que yo creo que eso es fundamental, es algo que también estamos trabajando, que hay muchas miradas dentro de la educación ambiental, pero que afortunadamente, o no sé si desafortunadamente, porque a lo mejor hubiéramos encontrado un punto de discrepancia y que nos hiciera pensar en otras cosas, pero que tenemos más o menos una visión muy, muy consolidada, ya muy estructurada de cómo estamos viendo la educación ambiental, y creo que no es tan discrepante, ¿no? Desde la mirada de Laura y la mirada mía. Pues ese es más o menos lo que consolidamos. Gracias. Pues una ponencia muy interesante, se recuperan algunas categorías, se les agradece. Me sentí muy como diciéndoles si algo puedo ayudarles con el tema de la lectura de la realidad, bueno, pues aquí estaré siempre. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias, Laura, y gracias, Verónica, Daniela. Vámonos rápidamente con el equipo 4. Les suplico que se ajusten a los 4 o 5 minutos porque todavía nos faltan con 6 equipos. Ajá. El equipo, ¿qué dije? ¿Qué equipo era? Ya dije qué equipo, ¿no, verdad? Este es el equipo, no, el de ahorita no. Falta a ver, que es el saques tu equipo manita 3. santa. Equipo 3. Currículum y formación docente. Bueno, Pati Bertelo avisó que ella se tenía que ir un poco antes, pero bueno, no sé si ya se fue. ¿Y quién más esté de su equipo? Aquí Soledad. Soledad, Fabiola. Fabiola también está un poquito enferma. Rubén. Y había otra integrante más que no me acuerdo ahora que no estaba, Betsabe. Betsabe. Sí. Adelante, Sol. Sí, bueno, en nuestro caso reflexionamos respecto a la manera como la práctica, el proceso de práctica nos va formando y cómo este proceso de práctica, que lo entendemos como un proceso de formación permanente, nos lleva a un proceso de resignificación docente.
Ya ese fue como el eje articulador de lo que nosotros fuimos conversando. Obviamente en un primer momento nos fuimos presentando, comentando cuáles eran nuestras inquietudes, cuáles eran nuestras ideas, los vacíos que de alguna manera teníamos y que queríamos nosotros llenar de alguna manera, completar a través de este seminario, y a partir de esa conversación se fueron levantando algunas cosas relacionadas con la preocupación por la práctica, el proceso formativo de la experiencia docente en ejercicio, cómo la práctica nos va formando de manera permanente y ella permite que haya una resignificación de lo que es el rol docente. Esto también articulado con lo que nosotros vivimos en un proceso de pandemia, lo que otras colegas también fueron viviendo a lo largo de los años respecto a lo que es una reforma, cómo se viven esas reformas y cómo estos procesos que de alguna manera nos invitan también a repensar nuestra labor, lo entendemos también como procesos que propician esta formación permanente y de resignificación. Mencionamos el texto de La Rosa respecto a lo que es la experiencia y la subjetividad, la experiencia de incorporar al otro en el momento en que nosotros nos formamos como docentes, y por eso el tema de lo que es la formación en subjetividad, y entendiendo el acto de escucha, incorporar al otro, comprender lo que el otro me está diciendo, comprender también lo que el contexto me va convidando para nosotros armar o repensar nuestra propia subjetividad, entendiéndola como proceso de formación permanente. También nosotros hablamos sobre lo que es la identidad docente, ¿cierto? Vimos esa necesidad de nosotros de alguna manera ver cómo se va conformando esta identidad docente a partir de las diferentes experiencias, como indicábamos a partir de La Rosa, las experiencias que nos van constituyendo en el camino. Lanzamos algunas preguntas, como por ejemplo, cómo los procesos de práctica van formando al docente, cómo se resignifica a partir de la experiencia, como ya lo mencioné, el proceso de formación permanente, y también la experiencia como una posibilidad teórica, ya de poder hacerla como un acto reflexivo también, a partir de lo que la doctora Berta nos había comentado al principio. Otras preguntas también que emergieron fueron cómo los procesos de la práctica, cómo se significa la práctica a partir de la experiencia, la idea de acontecimiento también de incertidumbre y de dislocación, la idea de práctica como reflexión para hacer consciente un aprendizaje. Y de aquí nos quedamos con algunas ideas respecto al texto de La Rosa en relación a la experiencia y la alteridad en educación, cómo se puede pensar la experiencia con algunas posibilidades de pensamiento de la educación a partir de ella, la experiencia como un acontecimiento del pasar a lo que soy yo, algo que también no depende de mí, y de qué manera se va conjugando esto que nos sucede, esto que nos interpela para poder, y cómo emanan desde estas experiencias emergentes, cómo nos interpelan a nosotros a realizar nuevas prácticas, ¿ya? Esto en el sentido de decir cómo de alguna manera la pandemia, el contexto de pandemia, nos invitó a realizar algunas prácticas que van a permanecer en el futuro. Se tienen algunos ejemplos, ¿cierto? Y todo esto de alguna manera nos ayudó a reconfigurar lo que significa para nosotros el proceso permanente de formación docente y de alguna manera cómo se construye la identidad docente a partir de la contingencia y a partir de procesos que son de alguna manera emergentes, ¿cierto? Que no los tenemos pensado, ¿cierto? Que no sabemos que van a venir, que es lo que nos pasa ahora en el contexto de pandemia. Eso es. Muy, muy interesante. Creo que captaron esta motivación que Ana les planteó al principio, esta idea de la resignificación, de la formarse en la práctica, pero yo decía, ¿y cómo la van a abordar? Pero me aclaran cuando incorporan la categoría de experiencia La Rosa. Qué bueno que les puse el libro ahí completo. Hay otros capítulos ahí que les pueden servir. En fin, puede ser es muy interesante. Me llamó mucho la atención esto que verbalizan por el momento como un acto de habla en el momento. No sé si lo tienen trabajado teóricamente, si no, trabajenlo teóricamente. Experiencia emergente, muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí el dándose, me queda muy claro que ustedes van a recuperar el dándose de las prácticas para ver esas resignificaciones.
Muy interesante, porque yo creo que todo lo que los maestros hemos aprendido en esta pandemia, pues algo nos va a quedar, ¿verdad? Ya no podemos ser como antes, pero también todavía no tenemos claro cómo ser en la post-pandemia. Muy bien, muchísimas gracias por su equipo, Sol. Vamos a hablar con los que faltaron, si van a estar. Y si no, ustedes sigan trabajando, no se detengan, adelante. Muy bien, entonces nos vamos al siguiente equipo, que es el equipo. ¿El 4 ya pasó? No, ¿verdad? Vámonos con el equipo 4, por favor. ¿Quién relata el equipo 4? Joaquín, Misael y Raúl. Sí, pues bueno, nosotros comenzamos discutiendo el primer texto de Semmelman y sacamos algunos puntos. Primero, pensar y analizar en torno a nuestros temas, nuestros intereses también. De ahí logramos extraer algunas cosas. Bueno, para empezar, nosotros estábamos hablando acerca de los constantes cambios con respecto a la política educativa en México de los últimos 20 años al menos, ¿no? Como proyectos de política pública, al menos la educación la veíamos como un proyecto político-económico a la vez que educativo, ¿no? En ese sentido, analizábamos el impacto de la pandemia y cómo puso en juego las estructuras que ya estaban dadas en relación al currículum y la política educativa. De ahí salió el debate para ver como este panorama del presente moldeable y de también lo peligroso de crear una teoría, ya que puede ser derrumbada por la realidad, ¿no? Entonces de ahí comentábamos acerca de que la política educativa es la que realmente tiene transformaciones, ¿no? Porque realmente el discurso es lo que vamos, al menos logramos detectar en cambio, ¿no? Que de repente puede ser políticas dirigidas hacia la cobertura, hacia la calidad, hacia la excelencia, bla, bla. Pero decíamos, ¿y el currículum cómo ha cambiado? De lo tradicional, ¿cómo nos hemos movido? ¿Qué tanto ha evolucionado? ¿Qué tantas adecuaciones o qué tanta crítica ha tenido a lo largo de este tiempo, ¿no? De pronto también traíamos a la discusión los temas acerca de globalización y biopolítica de la doctora de Alba. En este punto llegamos a conversar acerca de puntos acerca de la globalización. Mencionábamos de cómo la globalización, a pesar de ser un tema que constantemente criticamos o con el que constantemente debatimos, ya ha sido normalizada y en estos entornos de pandemia intentamos llegar a ella, ¿no? ¿Cómo lo logramos, no? Decíamos, el simple hecho de criticarla, pero a la vez estar teniendo estas conversaciones acerca del currículum latinoamericano y ver lo que se está haciendo en el resto de Latinoamérica, ya nos está llevando o nos está empujando a la globalización, a pesar de que la critiquemos, a pesar de que muchas veces no estemos de acuerdo con las prácticas o la teoría que emane de ella. Con respecto a lo mencionamos como la necesidad humana, ¿no? De ser normalizada por sociedades del mundo, ¿no? De ahí colocamos algunas situaciones específicas, problemas nacidos a partir de la pandemia también. Después nos movimos hacia los discursos, algunos discursos políticos que buscaban la instrumentalización de la educación, que decía el profesor Raúl, para poder sacar provecho de ella, pero al tiempo decía el profesor Misael que también teníamos dos aristas, ¿no? El hecho de que sea para sacar provecho, instrumentarla y demás, no quiere decir que no se potencie o que se refine el conocimiento y las prácticas entre la sociedad, ¿no? Entonces, fueron varios movimientos los que tuvimos de ver como estas dos perspectivas tan radicales de lo bueno, lo malo de la pandemia, lo bueno, lo malo de la globalización, que sinceramente pues no pudimos, o al menos yo me quedé con eso de que no logramos concretar como los puntos medios, ¿no? Pero sabemos que el seminario, en este primer acercamiento que tuvimos los tres,
nos permitió al menos llegar a puntos específicos que nos podrían servir para comenzar una misma línea de trabajo. Creo que se le fue la voz. No, terminé con ya terminaste. Sí, es que como dije 5 minutos. Pues... No, perfecto. Muchísimas gracias por ser tan considerado. Bueno, este tema es sumamente interesante, ¿eh? Las políticas educativas, porque generalmente siempre pensamos que vienen así de arriba para abajo de racatabla, pero justamente los sujetos, las subjetividades en diversos espacios, pues reaccionamos, y ahí es esa tensión entre por eso la categoría globalización en tensión con la crisis estructural generalizada que ustedes han recuperado a Alicia. Busquen sus videos en YouTube. Hay muchos donde toca nuevamente y profundiza en el tema de la crisis estructuralista general, la SEC, en tensión con la globalización, porque ella dice, la globalización es un proyecto ordenador, pero pues en países como América Latina, la crisis les dice, espérense tantito, ¿no? Y entonces ahí hay cosas interesantes. Creo que, como mencionaron varias temáticas que Alicia abordó, mi sugerencia es que busquen los videos de Alicia porque les puede ayudar bastante. Es teóricamente compleja, Alicia, pero qué bueno que ustedes por ahí le entraron. Muchas gracias, Joaquín, muy interesante el equipo. El equipo 4. El 4. Bueno, vámonos rápidamente con el equipo 2. El equipo 2, ¿quién relata? Angélica, Irving, Norma Andrea y Norma Angélica, y faltó Rosario. Ajá. Bien, pues ya no voy a repetir lo que ya comentó la doctora Ana, pero sí es importante que sepan que tuvieron mis compañeras y que fue una sesión de, creo yo, de mucho análisis. Tratamos de analizar muchas cosas. Sí nos presentamos en un primer momento y también fue importante reconocer de dónde procedemos, tanto ahora sí que geográficamente como de los diferentes niveles en los que trabajamos. Pero el punto en común entre todos, y es algo muy curioso porque la reflexión se detonó justo de estos desencuentros que existen entre la evaluación curricular y la práctica docente, de estas dicotomías, digamos, que se dan a veces, ¿no?, entre la evaluación curricular y la práctica docente. Los 4, pues, ejercemos la docencia en diferentes niveles, en diferentes sentidos, pero tenemos ese punto en común también, y es muy curioso ver cómo la docencia se vuelve un eje central para los 4, a partir del cual se analiza esta cuestión de la política curricular. Sin embargo, ya ahorita que les platique cuáles son los ejes, vamos a ver cómo se fue suscitando. Entonces iniciamos con hacer los planteamientos que nos hacían, digamos, como preguntarnos, ¿no?, en torno a la evaluación curricular. Y empezamos reflexionando sobre las implicaciones que tiene la evaluación curricular en la realidad en movimiento. Porque, bueno, ahí se hablaba mucho, bueno, discutíamos sobre la fugacidad de las propuestas y los rediseños curriculares, y nos preguntábamos si realmente están situados en esta realidad en movimiento, ¿no? Que a pesar de que son muy fugaces, bueno, ¿qué tanto realmente están considerando este mundos, esta idea de no homogeneizar, de no simplificar procesos, sino al contrario, que las propuestas curriculares den apertura, ¿no?, a reconocer estas otras categorías de las que fuimos ya empezando a jalar? De la incertidumbre también, ¿no?, que genera esta realidad en movimiento y esa relación que tienen las propuestas curriculares. Nos fuimos preguntando también cuál es el papel real que desempeña la evaluación curricular, dentro del currículum, porque coincidíamos en que, bueno, de nuestras propias experiencias y las propuestas de rediseño curricular que hemos vivido, parece que no hay mucha claridad en los procesos de evaluación curricular que dieron origen
a esos rediseños curriculares, a esas reformulaciones curriculares. Entonces nos empezamos a preguntar en ese momento, ya después afinamos un poquito más el eje, ¿cuál es el papel real que desempeña la evaluación dentro del currículum? ¿No? Reconociendo la complejidad de lo que implica en sí misma la evaluación y luego todavía metiéndola o poniéndola junto con el currículum. De ahí fuimos avanzando en la discusión y entonces nos preguntábamos esto, ¿por qué se dan procesos de rediseño curricular sin procesos de evaluación curricular? ¿No? ¿Cómo es que la política ha permitido o ha posibilitado estas situaciones si en teoría pues la evaluación curricular tiene un sentido, ¿no? Y bueno, sin entrar de fondo mucho en la perspectiva, porque ahí abriríamos mucho más, ¿no? En la perspectiva de la evaluación, sino en términos genéricos. Y entonces fuimos afinando todavía más y empezábamos a rescatar las categorías y las mismas preguntas que nos íbamos planteando nos llevaron a concluir a los 4 en una pregunta que se complementó. ¿Qué papel tiene la evaluación curricular en el proyecto político pedagógico social del sistema educativo? O sea, ¿cuál es el papel de esa evaluación curricular en este proyecto? Rescatando evidentemente la noción de proyecto de Semmelman, la misma que ha trabajado la doctora Berta, y a su vez reconociendo que en esta idea de proyecto también se hace presente esta categoría de mundos, del futuro posible, ¿no? Y todas esas características que analizamos ahí. Y al final también analizábamos sobre esta evaluación, la idea de evaluación como política, ¿no? Como política en una realidad en movimiento para un mundos que no genere reduccionismos ni homogeneización y con ideales de individuos y o sociedades diversas, ¿no? Entonces tratamos de regresar y focalizar cuáles serían los ejes con los cuales podríamos empezar a plantear una idea de ponencia y concretamos en 3. El primero, que no decidimos uno todavía, sino dibujamos los 3 ejes posibles. El primero tiene que ver con las implicaciones de la evaluación curricular en la realidad del movimiento. El segundo tendría que ver con la influencia de la evaluación curricular en el proyecto político, pedagógico y social del sistema educativo. Y el tercero tendría que ver con la perspectiva política pedagógica de la evaluación curricular, ¿no? Son los 3 ejes que fuimos perfilando al momento. Las categorías que identificamos, que ya las fui mencionando, pero que al final tratamos de rescatar esas categorías que se hicieron posibles, pues fue la incertidumbre, la realidad del movimiento, el proyecto con todas las, digamos, los conceptos que lo nutren, los futuribles, lo posible, lo deseable, etcétera, etcétera, que trabaja Semmelman, el mundos, que también trastocó la doctora Alicia, y bueno, decidimos no decidir por un eje, ¿no? Sino dejarlo así hasta hoy. Creemos que como un primer ejercicio de análisis, fue muy rico discutir, poner sobre la mesa, tratando de conjugar categorías con nuestra propia experiencia, con nuestras propias realidades, donde decíamos, es que yo he vivido tantos procesos de reforma curricular y ha sucedido esto y no he visto esto, y regresábamos a las categorías, ¿no? Tratando de explicar estas cuestiones pues de la realidad a partir de estos recursos de la teoría. Entonces, bueno, ya más allá del análisis, también tomamos algunos acuerdos. También nos dimos la tarea de resolver de manera concreta la pregunta que estaba en el documento que nos compartieron. Y curiosamente, al analizar las respuestas que de manera individual quisimos construir, se vuelven a hacer presentes las categorías que fuimos todos discutiendo, y eso me pareció muy importante porque coincidimos en las categorías con las que estábamos leyendo, ¿no? Esta realidad en movimiento. Bueno, hasta ahí lo dejo para no abusar. Muy interesante, me motiva para muchos comentarios, pero no tengo tiempo. Nada más como sugerencia, si les sirve, vean, si pueden bajar del COMIE las investigaciones de la mesa de currículum, del área de currículum, y ubiquen el asunto de la evaluación curricular. Pero muy interesante cómo lo están cuestionando, ¿no? Finalmente, ¿para qué la evaluación curricular? ¿Cuál es su papel? Muy interesante, y me reservo más comentarios, y lo que gusten, pues siempre aquí vamos a estar.
Gracias, Irving y equipo. Nos vamos ahora con el equipo 7. ¿Quién relata el equipo 7? Muy buenas noches, doctora Berta. Me voy a permitir compartir pantalla. Es un trabajo que realizamos durante este primer taller. Justamente tenemos el tema de diseño curricular y justamente estamos integrados por la doctora Alejandra, por la maestra Tania y un servidor. También se encontraba otra compañera, pero no se pudo incorporar. Entonces, aunque planteamos las generalidades, pues aún continuamos en este trabajo, ¿no? En este proceso para también escuchar, esperar un poquito si se incorpora y de igual forma, si no se incorpora, pues ya comenzar a establecer, pues, llegar a acuerdos y plantear la generalidad del tema principal. Partimos justamente de lo que la doctora Berta nos comentaba al explicarnos, pues, justamente la esencia de esta actividad del taller. Y nos planteamos que a partir de la primera y segunda sesión observamos que, pues, la perspectiva superficial, por así podríamos manejar, es que el tema de diseño curricular ya está consolidado, está establecido e inamovible. Pero algo que comenzamos a platicar justamente y a partir de las sesiones que hemos tenido, pues es este reto, ¿no? Este reto de incluir, implementar y adaptar las posturas teóricas filosóficas que, como bien estamos analizando, pues no son pues aspectos limitantes, no son elementos normativos o que nos obligan a continuar en ellos, sino prácticamente nos apertura, nos abre toda y muchas puertas más para establecer justamente el elemento que nosotros enfrentamos, ¿no? Platicando con mis compañeras, coincidimos que nos encontramos en el área docente, una compañera, la compañera Alejandra y un servidor nos encontramos adscritos al Complejo Regional Mixteca de la UAP, y nuestra compañera Tania se encuentra también en el nivel de superior, en el cual se encuentra también asesorando y muy inmiscuido en el tema de diseño curricular, pero desde el enfoque justamente de la asesoría, ¿no? Y pues considerando que pues estas actividades nos va a ayudar a fortalecer este enfoque curricular. Compañera Alejandra. Bien, pues sí, las problemáticas que nosotros encontramos es que el diseño curricular de repente está descontextualizado. Es decir, nosotros platicábamos el ejemplo de nuestro complejo regional que se tienen los planes de estudio, sin embargo, esos planes de estudio únicamente fueron llevados de la ciudad de Puebla a nuestro complejo, sin tomar en cuenta el contexto que nosotros tenemos. Nos encontramos en la región mixteca, ¿no? Y entonces esta región tiene características que la identifican y demás. Por lo tanto, consideramos que el diseño curricular debería estar enfocado a de atender esas necesidades que se tienen en el contexto. Y además, ¿no? El retomar la consideración de la base teórica con la realidad. Posteriormente, vimos también comentamos los motivos y las experiencias que tenemos dentro de este diseño curricular, ¿no? Y entonces, como comentaba el doctor, ambos pertenecemos y laboramos en el Complejo Regional Mixteca, que es parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, lo último que se ha trabajado es en el diseño de 2 posgrados y 2 propuestas. Una de ellas es una maestría en educación y pero obviamente, bueno, la intención, y ahí sí retomamos las necesidades que se tienen en el contexto, y además consideramos las brechas tecnológicas, pero también económicas que existen, ¿no? Entonces, eso fue lo que comentamos, pero también la maestra Tania nos va a comentar brevemente, ¿no? Respecto a su experiencia desde su campo laboral.
Bueno, sí, rápidamente, sí, justo desde mi campo laboral, que es asesorar, ¿no? A estudiantes, incluso ya de posgrado, en este caso de Derecho, pues muchas veces se nota como la ausencia o carencia de conocimientos dentro de su área. Esto se vislumbra desde una mala planeación dentro de la institución, la cual requiere, pues sí, mejoras justo para que se adapten a las necesidades de la población, ya que muchas veces estos planes son pensados desde otra mirada que no se adentra a las características de las personas que están estudiando ahí. Y bueno, esa es mi aportación desde mi experiencia y desde mi campo. Sin embargo, como yo me incluí después al trabajo, pues retomamos nuevamente el trabajo que vinieron ya desarrollando los dos maestros que ya participaron. Muchas gracias. Bueno, ¿les falta mucho? No. Bueno. ¿Ya concluyeron? No, nos falta solo dos diapositivas. ¿Sabes qué? Rápidamente, porque ya rebasaron su tiempo y estamos rebasando el tiempo del seminario. Adelante, por favor, brevemente. Ok, únicamente considerando como el fundamento, pues, teórico, filosófico que vamos a abordar, nos vamos a pegar justamente a, al fundamento que amablemente nos presentó la doctora Berta, el enfoque del doctor Hugo Semmelmann, sobre todo el aspecto del dando y el dándose, la conciencia del enfoque que vamos a manejar y la coyuntura, esta coyuntura del sujeto que conoce, y también teniendo estas categorías, el presente y la realidad, justamente desde la perspectiva del tiempo longitudinal, que sería corto tiempo presente, pero largo histórico, ¿no? Y justamente con esto, pues, concluimos, enfocándonos únicamente que no podemos perder de vista los fundamentos del diseño curricular, que sería partiendo de las experiencias propias de los educandos, los docentes, para enfatizar los fines, objetivos y poder optimizar los recursos. Pues muchas gracias, porque ya los estoy acarrereando. Este tema del diseño es todo un tema, ¿eh? Nada más, no puedo comentar algo más, pero sí voy a sugerir, en el semestre antepasado trabajamos el texto de Alfredo Furlan, cuando hace una distinción entre el currículum pensado, el que se diseña en documento, o el texto institucional, como dice Pinar, y el currículum vivido, ¿sí? Porque hay siempre una distancia, por eso en ese texto Furlan recomienda que cuando se esté pensando el currículum formalizadamente, se tomen en consideración que algo pasa, ahora sí, como dicen ustedes, en el dado dándose. Por ahí me escriben y yo les mando el texto, porque en este semestre creo que no lo tenemos en el Drive, pero sí en los anteriores semestres, el texto de Furlan y algún otro texto, a lo mejor el de alternativas metodológicas de intervención curricular que por ahí coordinamos Rita y yo, a lo mejor les puede también ser de utilidad. Es ambicioso su tema, pero adelante y lo seguirán trabajando seguramente, ¿eh? Y luego me apunto platicamos. Para el envío, me apunto para el envío. Muchas gracias, por favor. Angélica, todo lo que puedan. No, me apunto para que me lo envíen a mí también. Bueno, también, claro que sí. Los vamos a subir entonces al Drive como textos complementarios, los vamos a subir al Drive. Ok, gracias. Gracias, doctora. El equipo 9. Gracias. Nos falta el 9 y el 5, ¿eh? Vamos a rebasarnos unos minutitos, ¿eh? Porque hola. Sí. Sí, acá el 9. Ajá. Hola, Guadalupe. Bueno, buenas noches. Ay, ¿Cómo andan? Bueno, voy a tratar de ser breve. Ha sido una charla muy bella la que hemos tenido con Doris, ya que nuestro punto de partida es la cercanía con las infancias. Las dos somos
maestras en el sentido quizás más interesante, o quizás es lo que podemos desarrollar, esta palabra tan fuerte como es el de ser maestras. Pero bueno, para concretar, nosotras, ya que se trataba de pensar el currículum y la relación con la educación preescolar, acá tenemos una pequeña diferenciación que luego quizás vamos a desarrollar ya en el transcurrir, porque en Argentina se llama educación inicial. Pero bueno, esto sirve como controversia, a ver cómo denominamos estos niveles educativos. O sea que nos abre nuestra primera pregunta. Y luego, ya avanzando en el currículum, nos vamos a atrever quizás a pensar en las siguientes categorías. En principio, un currículum que considere a la pedagogía de los cuidados. Un currículum que considere el desarrollo de la ecociudadanía. Un currículum que considere la importancia o no, seguramente sí, de la educación para la incertidumbre. Y, atreviéndonos un poquito más, un currículum que considere la educación de las infancias con sentido para la vida. Nos vamos a apoyar seguramente con la categoría que nos ofrece Semmelman en esta relación dado y dándose, y seguramente no va a faltar las categorías de la Rosa, con la que ya mencionaron en un grupo anterior, con la experiencia considerada como eso que me pasa, este juego entre la singularidad, la irrepetibilidad y la pluralidad. Por ahora nos atrevemos en esta búsqueda y en este recorrido. Gracias. No, pues muy sintético, gracias a ustedes por la capacidad de síntesis, suena muy interesante, porque no comento más, pero fíjense que ya en varios equipos ha aparecido el término incertidumbre. El semestre pasado, Rita Angulo propuso un libro sobre el tema de la incertidumbre, teóricamente. También lo subiremos en el Drive dentro de las lecturas complementarias, porque ya ha aparecido el tema de la incertidumbre, ¿no? Incluso Aparici, el doctor Aparici, en algún momento, creo que ahorita estoy viendo que se mueve un poco la fecha, él va a trabajar el algoritmo de la incertidumbre, va a ser muy interesante, pero les adelantaremos el libro que sugirió Rita. Y bueno, cierra con broche de oro el equipo número 5, quienes conforman el 5 y quien relata el trabajo del equipo 5. Muchas gracias, Guadalupe. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Somos Liliana, el equipo 5. Liliana, sí. Otra persistente. Sí. Adelante, Liliana. Sí, pues muy contenta de coincidir esta vez con este equipo. Al principio pensé que debía estar en el otro por la cuestión de la comunalidad, pero la verdad es que los tres somos tesistas. Entonces, eso ha ayudado un montón. 2 de doctorado y en mi caso de maestría. Entonces, por ahí vamos concatenando como estas experiencias. No estuvo con nosotros la compañera Marcia, esperamos que pronto se incorpore. Gaby, la compañera, es profesora de educación especial y ella trabaja la cuestión de la identidad con chatinos con discapacidad, ¿no? Pero a través de sus historias de vida. Nuestro compañero Pedro trabaja las memorias del currículum con profesores de educación física, igual tomando en consideración la conversación como método, ¿no? En mi caso, yo estoy sistematizando la experiencia de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, y bueno, lo que nos dimos cuenta cuando participamos y comentamos desde dónde estábamos posicionados en este seminario, para los compañeros la cuestión de la decolonialidad era algo muy fuerte, algo muy claro en sus temas de tesis, y entonces lo que nos dimos cuenta como ideas, fuerzas y que nos encomunaban, digamos, es la importancia de las voces que están sufriendo las problemáticas, en este caso del currículum, ¿no? La investigación
como el espacio para que se nombren estas voces invisibilizadas, otras narrativas, digamos, y considerar también las vivencias emocionales, que tal vez en la academia, pues muy occidentalizada como la... Se apagó tu micrófono, Liliana. Ahí está, ya, perdón. Por eso también, no sé si vieron en el chat, Pedro escribió hacer, ¿sí? Porque parte de la metodología que estamos proponiendo, no solamente para nuestros procesos de investigación, sino para pensar el currículum, es partir de este hacer, ¿sí? De esta praxis que la conforman los sujetos que viven en las márgenes, ¿no? Como estas voces que no han sido invisibilizadas y que pues ahora con estas investigaciones tratamos de darles voz. Entonces no solamente es como, y que a mí me ayudó muchísimo a escucharlos, no solamente es como la metodología de sus investigaciones, sino también para pensar el currículum, ¿no? Desde estas otras voces. Las preguntas que nos hacemos es ¿para qué hacemos investigación? No queremos un otro igual a nosotros, sino más bien compartir estas narrativas invisibilizadas, y las categorías que hasta ahorita hemos discutido es la lectura de la realidad en movimiento desde una postura filosófica no occidental, considerando las voces silenciadas. En este caso serían profesores de educación física, mujeres afrodescendientes, saberes, prácticas comunales y chatinos con discapacidad, ¿no? Que nos vamos a dar como esta visibilidad desde un lugar de la subalternidad, perdón. Subalternidad. Eso. de subalterno. Exacto. Pero desde una perspectiva compleja e interseccionalidad, ¿no? Como situar lo global en lo local en la construcción del ser occidentalizado. Entonces, eso es lo que hemos platicado. Ya tenemos nuestro grupo de WhatsApp y nos dejamos de tarea, pues, escribir eso que... De lo que avanzaron, supongo, se congeló su imagen, pero lo que puedo ir comentando de este equipo que ya queremos que avancen en su ponencia, estoy segura, como muchas otras, como todas las ponencias, algunas hay todavía que afinar la apertura que abrieron hoy, pero de eso se trataba, que hoy abrieran la mente, que empezaran a movilizar su imaginación en relación a sus intereses temáticos. Vieron cómo se comparten miradas, metodologías, experiencias, preguntas, salieron ejes, todavía no se toman decisiones, pero era importante que se abriera este primer ejercicio del taller para que ustedes se conozcan, se acerquen. Y lo que dijo Liliana, ya tenemos nuestro grupo de WhatsApp, todos hagan su grupo de WhatsApp para que se vayan compartiendo en lo que nosotros de materiales podamos ir subiendo al drive de complementarios. Por los temas que han mencionado, vamos a ir colocando materiales para que ustedes puedan aprovecharlos. Me gustó el trabajo de este taller. No sé si mis compañeras Rita y Ana quieran hacer un comentario. Yo solamente quiero agradecer su paciencia y su tolerancia a este rebase de 12 minutos. Lo logramos. Rebase de 12 minutos del seminario. Vamos a ir cerrando. Nada más les recuerdo que la próxima sesión vamos a tener a nuestro primer profesor invitado, el 1 de marzo, el doctor Portela de Colombia, y Ana nos va a dar los últimos comunicados en relación a sus materiales. Muchísimas gracias. Adelante, Ana. Gracias, Berta. Pues nada más para comentarles que nos dejó 2 textos que estamos justo consiguiendo. Todavía no terminamos de conseguirlos, pero bueno, entre hoy o mañana más tardar ya van a estar en la carpeta del doctor Portela. Son dos capítulos de su libro que se llama así, el currículum latinoamericano, una visión poscrítica. Y bueno, pues también nos ha mandado ya un pequeño plan de trabajo para la sesión que vamos también a subir al Facebook, en donde él plantea un par de preguntitas para problematizar estos 2 textos y hace como el planteamiento de
su exposición, por decirlo así. Entonces, bueno, creo que nos va a ayudar mucho a la lectura de los 2 capítulos. El libro también se puede conseguir en Amazon y es barato, cuesta 100 pesos en PDF. Entonces, si quieren buscarlo, igual dejamos ahí la liga para que lo tengan, y si no, bueno, pues denos un par de días para subir los materiales. Y bueno, pues la intención es que trabajemos con base en estas preguntas que él plantea, que podamos hacer algún tipo de intervención. Y bueno, pues eso sería para la próxima semana. Y pensemos también que más o menos la siguiente sesión entre marzo y abril de trabajo en equipo, pues que se planteen ustedes también algunas tareas, algunos elementos que vamos a retomar en la siguiente sesión de trabajo en equipo, pensando ya en la recuperación de las clases y sesiones que tengamos de aquí hasta ese momento. Eso sería todo, Berta. Gracias. Muchas gracias. Nada más recordarles que hoy tratamos de recuperar los aportes conceptuales del eje 1 en estas 2 sesiones. Vienen otras categorías. Y vean el título tan sugerente del libro de Portela, ¿sí? El currículum latinoamericano poscrítico. Entonces, a varios equipos yo creo que este tema les va a permitir, como dicen mis estudiantes, aterrizar otro poquito más en sus temáticas, ¿verdad? Muchas gracias, Ana. Y pues no nos queda más que agradecerles a todos su paciencia, su tolerancia y sus ricas participaciones. Una intervención cortitita. Claro que sí. Quisiera rescatar ideas, términos que manejaron entre todos. Surgieron en los planteamientos de los equipos la noción de categorías provenientes de la realidad, ejes teóricos y preguntas de investigación. Yo les invitaría a que todos trataran de como organizar sus planteamientos teniendo en cuenta estas ideas que ustedes mismos plantearon. Categorías, ejes teóricos y preguntas de investigación. Me permitiría agregar la noción de hipótesis de trabajo, con el fin de poder acotar el planteamiento que ustedes hagan. El próximo trabajo en equipo implica que ustedes hagan un esquema, manera de índice de lo que van a tocar en su ponencia, que contemple hipótesis de trabajo y que baje de categorías de análisis, ejes teóricos y pregunta de investigación. Entonces, quizá con estas mismas líneas que ustedes manejaron, puedan acotar el trabajo que van a hacer por separado en sus equipos de trabajo. Muchas gracias. No, muy pertinente tu sugerencia, muy rica tu sugerencia, se agradece, Rita, y qué bueno que lo planteas. Un buen cierre. Pues nos vemos dentro de 8 días. Chao.